Ezequiel 38 advirtió: Persia, Gog y Magog marcharán contra Israel en los últimos días. Daniel profetizó sobre el príncipe de Persia como una fuerza espiritual opositora. Jeremías 49 declaró que Elam, actual Irán, sería destruido, pero luego restaurado. Todas estas profecías se están cumpliendo simultáneamente. En este momento, misiles iraníes atraviesan el cielo de Tel Aviv, mientras Israel destruye el programa nuclear persa. Más de 260 personas han muerto ya en esta guerra profética que comenzó hace 4000 años, con Ismael e Isaac. Irán moviliza a Siria, Líbano e Irak, la misma coalición del norte que vio Ezequiel. Israel reconquistó Jerusalén en 1967, cumpliendo lo dicho en Lucas 21-24 sobre el fin del tiempo de los gentiles. Los presagios se han cumplido. El valle de huesos secos se ha levantado, la piedra pesada está colocada. Ahora, sé testigo de cómo la guerra más antigua de la humanidad se convierte en el preludio del Armagedón final. Antes de entender la guerra actual entre Irán e Israel, necesitamos viajar al pasado para conocer las raíces de este conflicto que comenzó hace más de 4000 años. En la antigua ciudad de Ur, vivía un hombre llamado Abram. Su vida cambió para siempre cuando Dios le habló directamente. El libro de Génesis, capítulo 12, nos cuenta que Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa era increíble. Dios estaba llamando a Abraham para que dejara todo lo conocido y fuera a una tierra que ni siquiera conocía. Pero había algo más importante en esta promesa. Dios estaba haciendo un pacto eterno con él y sus descendientes. Abraham obedeció y partió hacia la tierra de Canaán. Cuando llegó allí, Dios le confirmó la promesa de una manera aún más específica. El mismo capítulo 12 de Génesis nos dice: «Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra». La tierra de Canaán no era solo un pedazo de terreno, era la tierra prometida, el lugar donde Dios establecería a su pueblo escogido. Esta promesa incluía los territorios que hoy conocemos como Israel, Palestina y partes de los países vecinos. Pero Abraham y su esposa Sarai tenían un gran problema: no tenían hijos. ¿Cómo podría cumplirse la promesa de una gran nación si ellos no tenían descendencia? Los años pasaban y Sarai seguía sin poder tener hijos. Fue entonces cuando Sarai tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Según las costumbres de la época, una esposa estéril podía dar su sierva a su marido para que tuviera hijos a través de ella. Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar, y le propuso a Abraham que se uniera a ella. El capítulo 16 de Génesis nos relata lo que pasó. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Abraham aceptó la propuesta y Agar quedó embarazada. Pero cuando Agar se dio cuenta de que esperaba un hijo, comenzó a menospreciar a Sarai. La tensión entre las dos mujeres creció rápidamente. El mismo capítulo nos cuenta: «Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio». Esta tensión entre Sarai y Agar fue el primer indicio de los conflictos que vendrían. No era solo una disputa entre dos mujeres, sino el comienzo de una división que afectaría a sus descendientes por milenios. El hijo de Agar nació y recibió el nombre de Ismael,
Pero antes de su nacimiento, Dios ya había revelado cuál sería su destino. Cuando Agar huyó de la casa de Abraham por el maltrato de Sarai, el ángel de Jehová la encontró en el desierto. El capítulo 16 de Génesis registra las palabras proféticas del ángel, y le dijo el ángel de Jehová: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Esta profecía era muy clara. Ismael sería un hombre fiero. En algunas traducciones dice hombre salvaje, que viviría en conflicto constante. Su naturaleza sería combativa y tendría enfrentamientos con otros pueblos. 13 años después del nacimiento de Ismael, sucedió algo extraordinario. Dios visitó nuevamente a Abraham, quien ya tenía 99 años, y le cambió el nombre a Abraham. También le cambió el nombre a Sarai por Sara, y le prometió que ella tendría un hijo. La reacción de Abraham fue de incredulidad. El capítulo 17 de Génesis nos dice: «Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir». Abraham amaba a Ismael y le pidió a Dios que lo bendijera. Dios le respondió en el mismo capítulo: «Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y le haré una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene». Aquí vemos claramente que Dios tenía planes diferentes para los dos hijos de Abraham. Ismael sería bendecido y se convertiría en una gran nación, pero el pacto divino continuaría a través de Isaac. Al año siguiente, tal como Dios había prometido, Sara dio a luz a Isaac. Su nombre significa risa, porque tanto Abraham como Sara se habían reído cuando Dios les prometió un hijo en su vejez. El nacimiento de Isaac marcó un punto de inflexión en la familia. Ahora había 2 hijos de Abraham, pero solo uno era el heredero de la promesa divina. Esta situación creó más tensión en el hogar. Cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio algo que la molestó profundamente. El capítulo 21 de Génesis nos dice: «Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual había dado a luz a Abraham, se burlaba». Ismael, que ya era un adolescente, se estaba burlando del pequeño Isaac. Para Sara esto era inaceptable. Le exigió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael de la casa. Por tanto, dijo a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Abraham se angustió mucho por esta petición, pero Dios le confirmó que debía hacer lo que Sara le pedía. En el versículo 12 del mismo capítulo, Dios le dijo: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia». La expulsión de Agar e Ismael no fue solo una decisión familiar, sino parte del plan divino para separar las 2 líneas de descendencia que seguirían caminos muy diferentes. Después de ser expulsados de la casa de Abraham, Agar e Ismael se dirigieron al desierto. Allí, Dios cumplió su promesa de hacer de Ismael una gran nación. El capítulo 21 de Génesis nos cuenta que Dios cuidó de ellos en el desierto. Y Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande». Ismael creció en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Se casó con una mujer egipcia y tuvo 12 hijos, tal como Dios había prometido.
El capítulo 25 de Génesis enumera a los 12 hijos de Ismael. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego Sidar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Estos 12 príncipes se convirtieron en los fundadores de 12 tribus que se expandieron por toda la península arábiga. El mismo versículo nos dice: y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Los descendientes de Ismael se establecieron en una vasta región que incluía partes de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí, Jordania, Siria e Irak. Se convirtieron en pueblos nómadas que se dedicaban al comercio y la ganadería. Con el tiempo, estas tribus se multiplicaron y se convirtieron en los pueblos árabes. Mantenían su identidad como descendientes de Abraham a través de Ismael, pero siguieron un camino diferente al del pueblo de Israel, que descendía de Isaac. La profecía de que Ismael sería un hombre fiero se cumplió en su descendencia. Los pueblos árabes se caracterizaron por ser guerreros valientes que defendían fieramente su territorio y su independencia. Mientras los descendientes de Ismael se extendían por Arabia, otros pueblos importantes comenzaron a aparecer en la historia bíblica. Entre estos estaban los medos y los persas, que más tarde se convertirían en el poderoso Imperio Persa. La primera mención de los medos en la Biblia aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá y en Jabor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Los medos vivían en la región que hoy conocemos como Irán Occidental. Eran un pueblo fuerte que eventualmente se aliaría con los persas para formar uno de los imperios más grandes de la historia antigua. El profeta Daniel tuvo visiones extraordinarias sobre este imperio medo-persa. En el capítulo 8 de Daniel, el profeta vio un carnero con 2 cuernos que representaba a este imperio. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El ángel Gabriel le explicó a Daniel el significado de esta visión en el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Este imperio medo-persa jugaría un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Después de que los babilonios destruyeran Jerusalén y llevaran a los judíos al exilio, fueron los persas quienes les permitirían regresar a su tierra. El rey Ciro de Persia fue especialmente importante en los planes de Dios. El profeta Isaías, escribiendo más de 150 años antes de que Ciro naciera, lo llamó por nombre y lo describió como el ungido de Dios. En el capítulo 45 de Isaías, Dios dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta profecía era extraordinaria porque nombraba específicamente a un rey que aún no había nacido. Ciro se convertiría en el instrumento de Dios para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico. Para entender la importancia de los persas en la historia de Israel, necesitamos conocer lo que pasó durante el cautiverio babilónico. Debido a la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyera Jerusalén y llevara a los judíos al exilio.
El segundo libro de Reyes, capítulo 25, nos relata estos eventos trágicos. En el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y toda casa grande quemó a fuego. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia, que estaba ubicada en la región que hoy conocemos como Irak. Allí tuvieron que adaptarse a una nueva cultura y aprender a vivir como minoría en un imperio extranjero. Durante el exilio, los judíos desarrollaron nuevas formas de mantener su identidad religiosa. Sin el Templo de Jerusalén, comenzaron a reunirse en sinagogas para estudiar las Escrituras y orar. Muchos aprendieron el idioma arameo y se adaptaron a las costumbres locales sin perder su fe. Algunos judíos prosperaron en el exilio y llegaron a ocupar posiciones importantes en el gobierno babilónico. Daniel es el ejemplo más famoso de esto. Él y sus amigos fueron llevados cautivos cuando eran jóvenes, pero por su sabiduría y fidelidad a Dios, llegaron a ser consejeros del rey. Cuando los persas conquistaron Babilonia, muchos judíos ya habían establecido comunidades prósperas en la región. Algunos decidieron quedarse incluso después de que se les permitiera regresar a Jerusalén. Esta dispersión de los judíos por el imperio persa creó comunidades judías en muchas ciudades importantes. En lugares como Susa, Ecbatana y otras ciudades persas, los judíos establecieron sinagogas y mantuvieron sus tradiciones. Sin embargo, vivir como minoría en un imperio extranjero también trajo desafíos. Algunos judíos se casaron con personas de otros pueblos, lo que causó preocupación entre los líderes religiosos sobre la preservación de la identidad judía. Estos matrimonios mixtos y la influencia de otras culturas crearon tensiones dentro de las comunidades judías. Algunos adoptaron costumbres persas, mientras otros insistían en mantener estrictamente las tradiciones de sus antepasados. Durante el período persa, ocurrió un evento que mostró claramente la tensión entre los judíos y otros pueblos del imperio. Esta historia está registrada en el libro de Esther y nos muestra el primer gran intento de exterminar al pueblo judío. Una joven judía llamada Esther se convirtió en reina de Persia. Su historia comenzó cuando el rey Asuero decidió destituir a la reina Vasti y buscar una nueva esposa. El capítulo 2 de Esther nos cuenta: después de estas cosas, sosegada ya, la ira del rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa, era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo. Cuando fue llevada al palacio para participar en la selección de la nueva reina, Mardoqueo le aconsejó que no revelara su identidad judía. El versículo 10 del mismo capítulo dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esther encontró favor ante el rey y fue elegida como la nueva reina, pero su verdadera prueba vendría más tarde, cuando su pueblo enfrentara una amenaza mortal. El hombre que representaba esta amenaza se llamaba Hamán. Era un agagita que había sido promovido a una posición muy alta en el gobierno persa. El capítulo 3 de Esther nos presenta a este personaje. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Hamán, hijo de Amedata Agagita, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán esperaba que todos en el palacio se inclinaran ante él como señal de respeto. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a hacerlo. El versículo 2 explica: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Hamán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Cuando Hamán descubrió que Mardoqueo era judío, su ira se extendió a todo el pueblo judío. El versículo 6 nos dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán engañó al rey Asuero para que firmara un decreto ordenando la destrucción de todos los judíos en el imperio. Le dijo al rey que había un pueblo disperso por todo el reino que no obedecía las leyes del rey. El capítulo 3, versículo 13, describe el decreto terrible. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este fue el primer intento sistemático de genocidio contra el pueblo judío registrado en la historia. Amán había fijado una fecha específica para la destrucción total de los judíos en todo el imperio persa. Pero Dios tenía otros planes. Mardoqueo convenció a Ester de que revelara su identidad judía al rey y pidiera por la vida de su pueblo. Ester arriesgó su propia vida al acercarse al rey sin ser invitada, pero encontró favor ante él. La historia tuvo un giro dramático. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y los judíos recibieron autorización para defenderse de sus enemigos. El capítulo 9 de Ester nos cuenta el resultado. Y en todas las provincias y en todas las ciudades a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Este evento estableció la fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta el día de hoy para recordar cómo Dios los libró de la destrucción total. Entre todas las profecías bíblicas relacionadas con la región que hoy conocemos como Irán, una de las más específicas se encuentra en el libro de Jeremías. El profeta recibió una palabra directa de Dios sobre Elam, una región que corresponde geográficamente al Irán actual. En el capítulo 49 de Jeremías, comenzando en el versículo 34, encontramos esta profecía, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: esta profecía es particularmente interesante porque fue dada en un momento específico de la historia, durante el reinado de Sedequías, poco antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. El versículo 35 continúa con palabras muy específicas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, lo principal de su fortaleza. En la antigüedad, Elam era famoso por sus arqueros. Eran considerados entre los mejores guerreros del mundo, conocido por su habilidad con el arco y la flecha. Cuando Dios dice que quebraría el arco de Elam, estaba hablando de destruirlo, que era su principal fuerza militar. La profecía continúa en el versículo 36 con detalles aún más específicos. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vengan fugitivos de Elam. Esta predicción hablaba de una dispersión total del pueblo elamita. Serían esparcidos a los 4 vientos, meaning que no habría lugar en la tierra donde no se encontraran refugiados de Elam. El versículo 37 describe la intensidad de esta destrucción. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe.
Pero la profecía no termina con destrucción. El versículo 38 contiene una promesa extraordinaria. «Y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes», dice Jehová. La imagen de Dios poniendo su trono en Elam sugiere que después de la destrucción, Dios mismo tomaría control de esa región. Esto implica un propósito divino especial para esa tierra. Finalmente, el versículo 39 termina con una promesa de restauración. «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam», dice Jehová. Esta es una de las pocas profecías bíblicas que habla específicamente de una restauración en los postreros días. La palabra cautivos aquí puede referirse tanto a personas literalmente cautivas como a la restauración de la fortuna y el poder de la región. Lo extraordinario de esta profecía es que Elam corresponde geográficamente a la región donde hoy está Irán. La capital de la antigua Elam era Susa, que aparece frecuentemente en la Biblia y estaba ubicada en el territorio del Irán actual. Esta profecía tiene implicaciones importantes para entender los eventos actuales en el Medio Oriente, especialmente considerando que habla de eventos que ocurrirían en los postreros días. La historia de Daniel nos muestra cómo un joven judío llegó a tener una influencia extraordinaria en los imperios de Babilonia y Persia. Su experiencia nos revela aspectos importantes sobre las fuerzas espirituales que operaban detrás de estos grandes imperios. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era apenas un adolescente. El capítulo 1 de Daniel nos cuenta: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Daniel y sus amigos fueron seleccionados para ser entrenados en la sabiduría y las costumbres babilónicas. Pero ellos decidieron mantenerse fieles a Dios y a sus principios, incluso en tierra extranjera. Su fidelidad fue recompensada cuando Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Esta interpretación lo llevó a ocupar una posición muy alta en el gobierno babilónico. Cuando los persas conquistaron Babilonia, Daniel continuó sirviendo en el nuevo imperio. Fue durante el reinado de los reyes persas que Daniel recibió algunas de sus visiones más importantes sobre el futuro. En el capítulo 8, Daniel tuvo una visión del carnero y el macho cabrío, que representaba la caída del imperio persa ante los griegos. Pero la visión más reveladora sobre las fuerzas espirituales detrás de estos imperios se encuentra en el capítulo 10 de Daniel. Allí, Daniel nos cuenta sobre un encuentro extraordinario con un ser celestial que le reveló los conflictos espirituales que ocurrían en el mundo invisible. Daniel había estado ayunando y orando durante 21 días cuando tuvo esta visión. El versículo 12 registra las palabras del ángel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero luego el ángel reveló algo asombroso sobre por qué había tardado tanto en llegar. El versículo 13 dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Esta revelación nos muestra que detrás del imperio persa había una fuerza espiritual específica llamada el príncipe del reino de Persia. Esta entidad espiritual era tan poderosa que pudo resistir a un ángel de Dios durante 21 días, hasta que el arcángel Miguel vino a ayudar. El ángel
También reveló que después de terminar de hablar con Daniel, tendría que regresar para seguir luchando contra el príncipe de Persia, y que después vendría el príncipe de Grecia. El versículo 20 dice: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esta información es crucial para entender que los conflictos en el mundo físico a menudo reflejan batallas espirituales que ocurren en el mundo invisible. El principado espiritual que estaba detrás del imperio persa tenía características específicas que se manifestaban en las políticas y acciones de ese imperio. La revelación de Daniel nos muestra que la región que hoy conocemos como Irán ha estado bajo la influencia de fuerzas espirituales específicas desde la antigüedad. Estas fuerzas han moldeado el carácter y las acciones de los pueblos y gobiernos de esa región a través de la historia. El conflicto espiritual que Daniel vio en su visión no era solo un evento del pasado, sino una revelación de los principios espirituales que continuarían operando en esa región hasta que llegara el tiempo del fin, cuando todas las fuerzas del mal serían finalmente derrotadas. Después de conocer todo el trasfondo histórico y las raíces ancestrales de este conflicto, ahora vamos a ver cómo todas esas profecías antiguas comenzaron a cumplirse en los tiempos modernos, desde 1948 hasta los eventos que están ocurriendo hoy mismo. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por todo el mundo sin tener su propia nación. Parecía imposible que algún día pudieran regresar a la tierra que Dios les había prometido a Abraham. Pero en 1948 ocurrió algo que muchos consideran el milagro más grande de los tiempos modernos. El profeta Ezequiel había visto en una visión algo extraordinario que se registra en el capítulo 37 de su libro. Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos y le preguntó: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel respondió: «Señor Jehová, tú lo sabes». Entonces Dios le ordenó que profetizara sobre esos huesos. El versículo 4 dice: «Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis». Cuando Ezequiel obedeció, sucedió algo asombroso. Los versículos 7 y 8 nos cuentan: «Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu». Dios le explicó a Ezequiel el significado de esta visión en el versículo 11. Me dijo luego: «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Pero luego vino la promesa extraordinaria en los versículos 12 y 13. «Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío». El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel en Tel Aviv. Por primera vez en casi 2 milenios, los judíos tenían su propia nación en la tierra prometida. Era como si los huesos secos del valle de Ezequiel literalmente hubieran cobrado vida. La declaración decía: «Por virtud de nuestro derecho natural e histórico, y en base a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos:
el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Pero el cumplimiento de la profecía no fue fácil. Inmediatamente después de la declaración de independencia, todos los países árabes vecinos declararon la guerra a la nueva nación. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak atacaron simultáneamente con la intención de destruir a Israel antes de que pudiera establecerse. Era una situación imposible desde el punto de vista humano. Israel tenía apenas 650.000 habitantes y muy pocas armas, mientras que los ejércitos árabes tenían millones de soldados y armamento moderno. Pero algo sobrenatural ocurrió durante esa guerra. Contra todos los pronósticos, Israel no solo sobrevivió, sino que ganó territorio. Al final de la guerra, Israel controlaba más tierra de la que le había sido asignada en el plan de partición de las Naciones Unidas. Este fue el cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Después de 1948, Israel enfrentó múltiples intentos de destrucción. Cada guerra parecía confirmar que las naciones estaban cumpliendo exactamente lo que las profecías habían predicho sobre los últimos días. La guerra más significativa fue la Guerra de los 6 días en 1967. En apenas 6 días, Israel derrotó a una coalición de países árabes y logró algo que cambiaría para siempre el curso de la historia profética. Reconquistó Jerusalén. Durante 1897 años, desde la destrucción del templo en el año 70 d.C., Jerusalén había estado bajo control gentil. Primero los romanos, luego los bizantinos, después los musulmanes, los cruzados, nuevamente los musulmanes, los otomanos, los británicos y finalmente los jordanos. Pero Jesús había hecho una profecía específica sobre Jerusalén, que se registra en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El 7 de junio de 1967, las tropas israelíes llegaron al Muro de las Lamentaciones. El general Mota Gur anunció por radio: «El monte del templo está en nuestras manos». Después de casi 1900 años, Jerusalén estaba nuevamente bajo control judío. Este evento marcó el cumplimiento de la profecía de Lucas 21:24. Los tiempos de los gentiles habían llegado a su fin, al menos en lo que respecta al control de Jerusalén. Esto tenía implicaciones proféticas enormes, porque indicaba que el reloj profético de Dios había comenzado a moverse nuevamente hacia el final de los tiempos. Durante todas estas guerras, algo sobrenatural protegía a Israel. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, Israel estuvo a punto de ser destruido cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa en el día más sagrado del calendario judío. Pero nuevamente, contra todas las probabilidades, Israel logró cambiar el curso de la guerra y obtener la victoria. Los generales israelíes admitieron que hubo momentos durante esa guerra en que no podían explicar cómo habían logrado ganar ciertas batallas. Era como si una mano invisible estuviera protegiendo a la nación. Esta protección sobrenatural cumplía la profecía de Zacarías, capítulo 2, versículo 5. «Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Cada intento de destruir a Israel solo resultaba en que la nación se fortaleciera más. Era exactamente lo que Dios había prometido en Isaías, capítulo 54, versículo 17.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En 1979 ocurrió un evento que cambiaría completamente la dinámica del Medio Oriente y cumpliría profecías específicas sobre los últimos días. La antigua Persia, que había sido relativamente amigable con Israel bajo el Shah, se transformó en una teocracia islámica dedicada a la destrucción del Estado judío. Hasta 1979, Irán bajo el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Los dos países cooperaban en asuntos de seguridad y comercio. Israel incluso ayudó a entrenar a las fuerzas de seguridad iraníes. Pero la revolución islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, cambió todo esto radicalmente. Khomeini declaró a Israel como el pequeño Satán y a Estados Unidos como el gran Satán. Su régimen adoptó la destrucción de Israel como uno de sus objetivos principales. El nuevo gobierno iraní comenzó a financiar y entrenar grupos terroristas dedicados a atacar a Israel. Organizaciones como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza recibieron armas, dinero y entrenamiento de Irán. Lo extraordinario de esta transformación es que cumplía exactamente las profecías bíblicas sobre Persia en los últimos días. El profeta Ezequiel había visto que Persia sería parte de una gran coalición que atacaría a Israel en los tiempos finales. En Ezequiel capítulo 38, versículos 2 y 3, Dios le dice al profeta: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». Luego, en el versículo 5, Dios enumera específicamente a los aliados de esta coalición: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. La mención específica de Persia en esta profecía es notable porque Ezequiel escribió esto siglos después de que el imperio persa había caído. Para el tiempo de Ezequiel, esa región era conocida por otros nombres. Pero el Espíritu Santo inspiró al profeta a usar específicamente el nombre Persia, que es exactamente como se conocía a Irán hasta 1935. Después de 1979, Irán comenzó a desarrollar capacidades militares específicamente diseñadas para atacar a Israel. Desarrolló misiles de largo alcance, programas nucleares y estableció bases militares en Siria y Líbano, rodeando literalmente a Israel. Los líderes iraníes comenzaron a hacer declaraciones públicas sobre la destrucción de Israel, que eran casi idénticas a las declaraciones de Hamán en el libro de Esther. El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad declaró públicamente que Israel debía ser borrado del mapa. Esta transformación de Persia de aliado a enemigo mortal de Israel fue predicha específicamente en las profecías bíblicas y se cumplió exactamente como estaba escrito. La profecía más detallada sobre el conflicto final entre Irán e Israel se encuentra en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Esta profecía describe una invasión masiva contra Israel que ocurrirá en los postreros días. Ezequiel, capítulo 8, versículo 8, establece el tiempo de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta descripción encaja perfectamente con el Israel moderno,
una nación recogida de muchos pueblos que fue sacada de las naciones, después de estar desolada por muchos siglos. La profecía identifica específicamente a los atacantes. Ezequiel 38:2 menciona a Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los estudiosos bíblicos han identificado tradicionalmente estas ubicaciones con regiones al norte de Israel. Rosh, en el versículo 2, se ha asociado históricamente con Rusia. Mesec se ha vinculado con Moscú y Tubal con Tobolsk. Esto sugiere que la coalición será liderada por una potencia del norte. Pero lo más importante para nuestro tema es que el versículo 5 menciona específicamente a Persia como parte de esta coalición atacante. No hay ambigüedad aquí. Persia es mencionada por nombre como uno de los principales aliados en este ataque contra Israel. El versículo 6 agrega Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los lados del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esta profecía describe un ataque masivo coordinado por múltiples naciones contra Israel. Ezequiel 38:9 dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. La motivación para este ataque se describe en el versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras, desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Israel es descrito como una nación próspera que ha sido recogida de entre las naciones y que mora en la parte central de la tierra. Esta descripción encaja perfectamente con el Israel moderno, pero la profecía también describe la intervención sobrenatural de Dios. Ezequiel 38, 18, 19 dice, y en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Dios mismo luchará contra esta coalición. El versículo 22 describe cómo, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esta batalla terminará con la destrucción total de la coalición atacante y establecerá la gloria de Dios ante todas las naciones. Uno de los aspectos más alarmantes del conflicto actual entre Irán e Israel es el programa nuclear iraní. Este programa representa una amenaza existencial para Israel y cumple profecías específicas sobre destrucción súbita en los últimos días. Irán ha insistido públicamente que su programa nuclear es para fines pacíficos, pero la evidencia sugiere lo contrario. El país ha desarrollado capacidades de enriquecimiento de uranio que van mucho más allá de lo necesario para la energía civil. Israel considera el programa nuclear iraní como una amenaza existencial porque los líderes iraníes han declarado repetidamente su intención de destruir el Estado judío. Si Irán obtuviera armas nucleares, tendría la capacidad de cumplir esas amenazas. Esta situación cumple profecías específicas sobre destrucción súbita en los últimos días. El profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo 25, profetizó sobre un líder de los últimos días, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La frase sin aviso destruirá a muchos sugiere un ataque súbito que podría coincidir con el uso de armas nucleares.
Jesús también habló sobre la naturaleza súbita de la destrucción en los últimos días. En Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27 dijo: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego en los versículos 28 y 29 añadió: Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo es una descripción que se asemeja notablemente a una explosión nuclear. Jesús usó este ejemplo para describir cómo sería la destrucción en los últimos días. El apóstol Pablo también habló sobre destrucción súbita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La carrera nuclear iraní ha creado una situación donde la destrucción súbita es una posibilidad real. Israel ha declarado que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, mientras que Irán continúa desarrollando su programa nuclear a pesar de las sanciones internacionales. Esta situación de punto muerto podría llevar a un conflicto que cumpla exactamente las profecías sobre destrucción súbita en los últimos días. Después de la Revolución Islámica de 1979, Irán comenzó a construir una red de aliados y grupos proxy dedicados a la destrucción de Israel. Esta red, a 1960, menudo llamada el Eje de Resistencia, cumple profecías específicas sobre una confederación de enemigos contra Israel. El Salmo 83 describe una confederación de naciones que conspiran contra Israel. Los versículos 2 al 4 dicen: Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta profecía describe exactamente lo que ha estado ocurriendo en el Medio Oriente desde 1979. Irán ha establecido una red de grupos proxy que incluye Hezbollah en Líbano. Esta organización terrorista recibe aproximadamente $700 millones anuales de Irán. Tienen más de 130.000 misiles apuntando hacia Israel desde el sur del Líbano. Hamás en Gaza. Este grupo terrorista también recibe financiamiento, armas y entrenamiento de Irán. Ha lanzado miles de cohetes contra ciudades israelíes. Milicias en Siria. Irán ha establecido bases militares en Siria y ha desplegado miles de combatientes cerca de la frontera israelí. Los Houthis en Yemen. Este grupo ha atacado barcos israelíes en el Mar Rojo y ha lanzado misiles hacia territorio israelí. Milicias en Irak. Irán controla varias milicias en Irak que han atacado bases estadounidenses e israelíes. Esta red forma un anillo de fuego alrededor de Israel, cumpliendo exactamente la profecía del Salmo 83 sobre una confederación de enemigos. El versículo 5 del Salmo 83 dice: Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esta descripción encaja perfectamente con la coordinación entre estos grupos iraníes proxy. La estrategia iraní ha sido rodear a Israel con fuerzas hostiles en todas sus fronteras. Esto cumple la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Irán ha gastado billones de dólares en construir esta red de proxy.
Su objetivo declarado es la destrucción completa del Estado de Israel, exactamente como lo predijo la profecía del Salmo 83. Una de las profecías más específicas sobre los últimos días se encuentra en Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta profecía ha tenido un cumplimiento extraordinario en los tiempos modernos. Desde 1967, cuando Israel reconquistó Jerusalén, la ciudad se ha convertido en el centro de atención mundial y la fuente de conflicto internacional. La profecía dice que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Esto significa que cualquier nación que trate de mover o dividir a Jerusalén sufrirá consecuencias. La historia moderna ha demostrado esto repetidamente. Cada vez que las naciones han tratado de presionar a Israel para que divida Jerusalén, han enfrentado problemas. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han gastado décadas tratando de resolver el problema de Jerusalén. Pero todos sus esfuerzos han fracasado. La segunda parte de la profecía dice que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto también se ha cumplido. Jerusalén es el único tema en el que prácticamente todas las naciones del mundo están de acuerdo. Quieren que Israel la divida. Las Naciones Unidas han aprobado más resoluciones condenando a Israel por Jerusalén que por cualquier otro tema. La presión internacional para dividir la ciudad es constante y viene de todas las direcciones. En 2017, el presidente Donald Trump tomó la decisión histórica de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar la embajada estadounidense allí. Esta decisión cumplió profecías específicas sobre el reconocimiento de Jerusalén. En los últimos días, la respuesta internacional fue exactamente lo que predijo Zacarías. Las naciones se enfurecieron y condenaron la decisión. Hubo protestas en todo el mundo musulmán y amenazas de violencia, pero la profecía también habla sobre el monte del templo específicamente, este lugar donde estuvieron el primer y segundo templos judíos. Es ahora el sitio de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Los judíos religiosos creen que el tercer templo debe ser construido en este lugar exacto. Pero esto requeriría remover las estructuras musulmanas, lo que podría desencadenar una guerra mundial. La tensión sobre el monte del templo aumenta constantemente. Cualquier cambio en el status quo en este lugar sensible podría ser la chispa que encienda el conflicto final profetizado en las Escrituras. Todas las profecías que hemos estudiado apuntan hacia una batalla final llamada Armagedón, donde todas las naciones se reunirán contra Israel y el Mesías intervendrá para establecer su reino en la tierra. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, nos dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este nombre viene de Har Megiddo o Monte Megiddo, una ubicación real en el norte de Israel donde han ocurrido muchas batallas históricas. La profecía de Ezequiel 38:39 describe esta batalla final en detalle. Será cuando la coalición liderada por Gog ataque a Israel, pero Dios mismo intervendrá para destruir a los enemigos de su pueblo. Zacarías capítulo 14 también describe esta batalla. Los versículos 2 y 3 dicen: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
Esta profecía describe un momento cuando Jerusalén parecerá estar perdida, pero entonces el Señor mismo saldrá a pelear por su pueblo. El versículo 4 describe la segunda venida de Cristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esta intervención divina resultará en el establecimiento del reino milenar con sede en Jerusalén. Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, profetiza: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Durante este reino habrá paz universal. Isaías 2:4 dice: Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El conflicto entre Irán e Israel, que comenzó hace 4000 años con Ismael e Isaac, finalmente terminará cuando el príncipe de paz establezca su reino eterno en Jerusalén. Todas las naciones que han luchado contra Israel reconocerán finalmente que Jehová es Dios, y habrá paz perpetua en la tierra. Si este contenido te ha impactado y quieres seguir entendiendo cómo las profecías bíblicas se cumplen en nuestros días, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis profético. Comparte este video con tus familiares y amigos. Ellos necesitan entender que estos no son eventos casuales, sino el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. En tiempos como estos, es crucial que más personas conozcan la verdad bíblica sobre lo que está sucediendo. Déjanos en los comentarios qué profecía te impactó más y qué tema te gustaría que analicemos en el próximo vídeo. Tu participación nos ayuda a crear contenido que realmente edifique tu fe y conocimiento de las Escrituras. Recuerda, no estamos siendo espectadores de la historia, estamos siendo testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. Mantente alerta, mantente orando y mantente preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones proféticas.